familia, una cita con la vida, ¿cómo están? Nosotros aquí muy bien, ya en este día hermoso que tenemos para compartir junto con cada uno de ustedes que está ahí del otro lado. Y para nosotros hoy es un día súper especial como iglesia, porque hoy estamos cumpliendo 5 años de que estamos aquí en la ciudad de Oliva. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de poder estar, obviamente, esto que compartís, cumpliendo aniversario, dando gracias a Dios. Y bueno, y también, obviamente, de poder compartir este micro, una cita con la vida. Claro que sí. Feliz Navidad para todos. La verdad es que, bueno, hemos vivido un tiempo bien bonito celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta fecha tan especial, ¿eh? Así es, Eliana. Bueno, la verdad que con mucha alegría de también seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que, bueno, y hoy vamos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con la fe. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a hablar de una pregunta que Jesús le hace a alguien que viene por un milagro. Y que esa pregunta en realidad nos va a hacer reflexionar con respecto a la mirada que tenemos cada uno de nosotros. Me gusta esto de que nos haga reflexionar la palabra de Dios y esas preguntas que muchas veces hace el Señor. Así es. Yo esta pregunta que Jesús le hace a estos hombres, la analizo para mí, ¿no? Me llevo, siempre que vemos ejemplos en la Biblia, qué lindo que nosotros podamos tener ese lugar, porque al fin y al cabo la palabra de Dios está para eso, ¿no? Totalmente. Que podamos identificarnos, porque la palabra, la Biblia, nos habla, nos enseña a cada uno de nosotros. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, como decíamos al comienzo, vamos a estar compartiendo algo interesante que nos enseña la palabra de Dios, y esto está en Mateo capítulo 9, vamos a ver desde el verso 27 en adelante. La Biblia dice, y como título, Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Dice el verso 27, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. Qué tremendo esto que acabamos de leer, y sobre todo nos muestra algo importante, ¿no? Estos hombres con gran expectativa, ellos pusieron su fe en que Jesús podía obrar un milagro en la vida de ellos. Pero lo interesante es que cuando ellos se acercan, dice que se acercaron gritándole, ten compasión de nosotros, hijos de David, dice que Jesús les preguntó algo, ¿creen que puedo sanarlos? Y qué interesante, ¿no? Esa pregunta, la verdad que es una pregunta que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Ellos fueron rogando, pidiendo. ¿Saben que a veces nosotros podemos pedirles cosas a Dios, pero no con fe? Muchas veces podemos hasta orar y pedir, pero más que un pedido, es un reclamo, o a veces más que un pedido son quejas, ¿no? Y eso no va acompañado con fe, sino que a veces son cosas que, pero sin embargo estos hombres respondieron, Jesús, a modo de ponerlos en prueba, ¿ustedes creen que yo puedo sanar? Obviamente que la respuesta que tuvieron estos hombres fue, sí, Señor, respondieron, porque ellos tuvieron fe. Ahora, es interesante porque es la manera, ¿no? Es la manera de que cada uno de nosotros podamos, que todo lo que nosotros pidamos, que todo lo que nosotros oramos, lo podamos hacer con fe. Mire, ¿cuántos ejemplos están en la Biblia? Dice, y por su fe
fueron sanados. Es lo que Jesús les dice a estos hombres: se hará con ustedes conforme a su fe. Supongamos que ellos no hubieran tenido fe, obviamente no hubieran recibido el milagro, ¿no? Porque conforme a su fe les fue hecho. Por eso es importante que cada vez que nosotros oramos, que cada vez que nosotros pidamos, que todo eso vaya acompañado con fe. Y sobre todo tener fe y confiar en que Dios puede obrar sobre cada uno de nosotros. Sabe que a veces nosotros tenemos una mirada que no es una mirada de confianza con respecto a Dios. No hace mucho tiempo pude atender, obviamente, uno sirviendo a Dios, estando en la iglesia, atendiendo a diferentes personas. Atendía y sobre todo un papá con su hijo, ¿no? Donde el padre estaba muy ofendido por hechos que había cometido el muchacho y que realmente hasta uno obviamente puede entender que eran hechos que habían causado daño, ¿no? Daño en la familia. Pero sin embargo este muchacho confiesa estos hechos luego de convertirse. Luego de convertirse el Señor, él tiene un encuentro con Dios y comienza a caminar con Dios y su vida comienza a dar cambios. Y esos cambios no por decir que va a la iglesia, sino que fueron cambios que se ven como fruto, ¿no? Frutos de arrepentimiento, frutos de una vida que ha tenido un encuentro con Dios. Mire, uno puede decir mucho, pero realmente los cambios se ven. Cuando hay una persona que tiene un encuentro con Dios, eso se ve en la persona. La espiritualidad no es por lo que uno conoce, dice o sabe, sino que se ve en la práctica, en la vida diaria. Y este muchacho ya demostrando frutos, obviamente, como siempre decimos, ¿no? No somos un producto terminado, siempre y todos los días tenemos que ser transformados por el poder de Dios. Creo que siempre tenemos cosas para cambiar. Pero hablando de este muchacho, su padre seguía muy ofendido y enojado, ¿no? Donde los cambios ya estaban, pero sin embargo no podía todavía perdonar y seguía dudando de esa conversión y de ese cambio. Hasta que en alguna oportunidad pudimos hablar y ya dejar de estar mirando como una víctima, ¿no? a su papá, sino que, porque hay algo fino que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ya este hombre estaba desconfiando de Dios, no del hijo, o sea, desconfiando del hijo por cosas del pasado, donde él no podía ver o sanar o poder perdonar. Pero manteniéndose en esa postura, en realidad lo que estaba haciendo era no solamente desconfiar del hijo, sino desconfiar del poder de Dios, desconfiar de lo que Dios estaba haciendo sobre ese muchacho. Y creo que esto es algo que tenemos que ver, ¿no? Suele pasar muchas veces en el matrimonio, donde Dios puede restaurar cosas del pasado y cosas muy feas. Mire, si hay algo que he visto a Dios actuar, que Dios puede usar todo lo peor que le puede pasar a una persona y usar todo eso para hacer cosas buenas. Ese es el poder de Dios, el poder que sana, el poder que restaura, el poder que libera. Siempre, para Dios nada es imposible. El tema es que muchas veces cuando hay cónyuges que han quedado ofendidos, enojados, y cuando todavía hay falta de perdón, y quizás la otra persona se esfuerza por hacer todo lo posible, ha habido cambio, ha generado cambio, pero eso no basta para demostrarle al cónyuge. Hay que tener mucho cuidado porque ahí es cuando hay personas que no solamente desconfían del que tienen al lado, sino que terminan desconfiando de que Dios puede transformar y que Dios puede cambiar. Y eso también habla de una falta de fe. Por eso, ¿y qué relación tiene con esto que estábamos compartiendo aquí en Mateo capítulo 9?
es que conforme a la fe, así va a ser hecho. Esto es lo que Jesús les preguntó. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y cuando nosotros creemos de que Dios puede hacer, a veces quizás no vamos a tener votos por una persona, pero el mejor voto es el voto que tenemos para con Dios, de saber que Él puede transformar lo que humanamente parece imposible. Y de esto hay testimonios. ¿Cuántos testimonios de gente que ya era un caso perdido? Sin embargo, Dios puede hacer el milagro. Por eso es importante, y con esto quiero desafiarte en fe, de que le puedas creer a Dios. No estoy hablando de poner tu fe en la gente, en los hombres, sino que poner nuestra fe en Dios. Por eso cuando esta pregunta que Jesús le hace a estos hombres es la misma pregunta que muchas veces me hago. ¿Yo creo que Dios puede hacerlo? ¿Realmente tengo fe de que Dios puede obrar aquello que humanamente parece imposible? Y conforme a nuestra actitud y conforme a nuestra fe, así va a ser hecho. Por eso nuestra actitud, cuando hay actitud de queja, de enojo, eso puede terminar alejando el milagro de lo que Dios puede hacer. Conforme a nuestra actitud, podemos alejar o atraer lo que Dios quiere hacer. Así que esta es la palabra que quiero compartirte. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Qué hermosa palabra y qué pregunta tan importante para cada uno de nosotros para poder responder y realmente darnos cuenta, ¿no? Y ser confrontados con eso. Así es. Bueno, muchas veces Jesús preguntó, obviamente que en esa pregunta había una prueba, ¿no? Una prueba de fe. Y creo que es lo que tenemos que analizar nosotros, porque conforme a la motivación y a la fe de cada uno podemos, o conforme a la actitud, a lo que declaramos, podemos alejar o atraer los milagros de Dios, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Así que bueno, la verdad es que me encantó y bueno, podemos seguir aprendiendo palabra de Dios en cada una de nuestras reuniones los días jueves. Hoy en un ratito nada más tenemos la celebración de nuestro 5º aniversario, así que te invitamos, van a estar con nosotros los pastores Máximo y Alicia Pérez Rosa compartiendo la palabra de Dios, así que no te lo pierdas, estás sumamente invitado. Así es, bueno, le esperamos a todos. Claro que sí. Y también a través de las redes sociales nos podés seguir en Instagram o en Facebook, en Cita con la Vida Oliva. Ahí te enterás de todas las cosas, ¿eh? Así es, Eliana. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Llegamos hasta acá, pero mañana nos encontramos nuevamente en una Cita con la Vida.